8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26 minutos. Saludamos al ingeniero Miguel Calahorrano, exministro de Electricidad y Energías Renovables, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, ingeniero Calahorrano? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. El pasado 18 de octubre, el Gobierno Nacional, a través de un acuerdo ministerial, declaró la emergencia en el sector eléctrico. Incluso hay sectores o personas que han presentado denuncias por supuestas irregularidades en la declaración de emergencia del sector eléctrico. Lo cierto es que el argumento que ponen las autoridades energéticas es que Ecuador enfrenta bajos caudales en los afluentes de la zona amazónica y retraso en las lluvias en la zona occidental por el fenómeno del Niño, y esto hace que las hidroeléctricas produzcan menos energía. Se está, entiendo yo, comprando el combustible para generar energía termoeléctrica. ¿Se justifica, no se justifica? ¿Fue tardía tal vez esta declaratoria de emergencia? Ingeniero Calahorrano, buenos días, bienvenido. Buenos días a vuestra respetable audiencia y buenos días a ustedes, a Alexis, y gracias por la invitación. Esto, yo hubiera deseado que ese decreto salga hace un año, porque de aquí hasta que pueda venir la situación crítica, no nos falta sino posiblemente unas semanas. Y digo esto además porque la CELEC, el SENACE, desde hace ya más de un año conocían esta situación y alertaron al gobierno de esta situación, de que iba a haber crisis. El mismo gobierno, la viceministra en el mes de febrero de este año, ya señalaba que va a haber crisis en este año y en el próximo. O sea, fíjense ustedes cómo es que es posible conocer con anterioridad esta situación. Y luego, hace unos 3 o 4 meses, el ex viceministro de Electricidad también salió a decir públicamente que pide a la población que se ahorre energía. Entonces, este asunto ya era conocido. Pero inclusive un año, si hace un año hubiera salido este decreto, un año podría resultar corto para realizar tantos trámites que hay que hacer hasta lograr la instalación de una energía nueva. Y lo que esconde todo esto es la falta total de responsabilidad para con el país. En primer lugar, del presidente Lenín Moreno, y en segundo lugar, del presidente Guillermo Lasso. Ambos no han instalado un solo megavatio de energía nueva, ni uno solo. Ellos podrán decir, y así constan en las informaciones oficiales, que han instalado Sarapullo de 49 megavatios y Huascachaca, que me parece que tiene 30 megavatios, es una central eólica que queda allá en el valle del río Jubones. Pero esas dos centrales, a 2017, tenían un avance por lo menos del 80%. Entonces, ¿qué es lo que han instalado? Absolutamente nada nuevo, y lo que es peor, yo diría, el odio que tiene este expresidente Moreno, y en el otro caso, esta visión neoliberal que tiene el presidente Guillermo Lasso, les conduce a actuar en forma negativa frente a todo lo que es la empresa pública, sin darse cuenta que con eso, ¿a quién le hacen daños al país? Porque ahora estamos posiblemente en vísperas de una crisis energética que va a causar mucho daño al país, como causan daño los apagones. Pues esta es la realidad actual, ¿no? Y lamentablemente tengo que abonar más a esta realidad actual diciéndoles que hace un momento yo acabo de revisar los, eh, los caudales, por ejemplo, en el Paute. Caudal del Paute, lamentablemente hoy día tenemos 20, 30 metros cúbicos sobre segundo. Hay que saber que en tiempo de alta pluviosidad, como son los meses de mayo, junio, julio, inclusive agosto, el caudal del Paute está en el orden de 140, 160 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y entonces se logra llenar Paute Mazar y se tiene guardada la energía en la presa. Ya nos hemos comenzado a comer la energía guardada, que es como que si el ama de casa tiene un poco de dinero para cuando viene la época de vacas flacas y guarda un poco de dinero debajo del colchón,
y comienza a comerse el dinero que tiene guardado debajo del colchón hasta que eso se le acaba, pues. Eso es lo que pasa con la reserva energética. Desde el mes de septiembre ya nos hemos comenzado a consumir la energía guardada en Masar y en Daule Peripa. Fíjense ustedes que ahora acabo de ver la cota de Masar, cuyo valor máximo, el espejo máximo de la presa, está más o menos a 2155, pues ahora está a 2120. O sea, ya nos hemos comido más o menos 30 metros de la presa de Masar. Y por las mismas estamos en Daule Peripa, o sea, estamos en una suerte de cuenta regresiva hacia lo que podría ser una situación crítica, ¿no? Uh-huh. Ingeniero, una cosa que he visto con frecuencia, y lo estaba comentando hoy al inicio del espacio editorial, es que, digamos, con nulos intentos del gobierno por tratar de solucionar las cosas, digamos, ya están de salida además, me imagino que poco y nada les importará. Lo que estamos viendo es una campaña súper agresiva para decirnos a los ecuatorianos ahorren energía, ¿no? Como que si fuera culpa nuestra de entrada. Pero además, ese ahorro de energía, teniendo todo el potencial que nos dejó las 8 hidroeléctricas que se hicieron durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, parece una tomadura de pelo. Estaba yo justamente reflexionando sobre eso mismo que ha estado usted reflexionando a propósito de lo que nos dicen el gobierno y sus voceros, que son, qué sé yo, Teleamazonas, de Coavisa, ¿no? Uh-huh. Ellos están tratando de encubrir todo lo que hace el gobierno y tratando de engañar a la gente con las cosas que saca el gobierno. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El día de ayer escuché yo en uno de estos canales, ¿no? Dice, la CNEL hace una propuesta de ahorro de energía con la cual vamos a ahorrar, y entonces dice, a toda la población llama a ahorrar energía, uh-huh, que creo que hay que hacerlo de una manera permanente. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo con el ahorro de la energía y el uso eficiente, no estoy de acuerdo, creo que tiene que hacer, pero ese programa tiene que ser un programa que debe mantener el gobierno de una manera permanente. Todo el tiempo, no solo coyuntural cuando estamos en época de estiaje, ahorro de energía, ahorro de agua, ahorro de combustibles. Así tiene que ser, así tiene que ser. Entonces, pero dice, y si es con su ayuda vamos a ahorrar 100 millones de kilovatios hora. ¿Qué quiere decir 100 millones de kilovatios hora? Quiere decir 100.000 megavatios hora. O quiere decir 100 gigavatios hora. Lo que consume el país en un mes es más o menos 2.400, 2.500 gigavatios hora, donde se puede ver que este ahorro que se puede lograr es un ahorro, mínimo, vamos a decir, marginal. Uh-huh. Hay que hacerlo, pero es un ahorro marginal. Y supuestamente ese consejo nos trae la SELEC, y entonces inmediatamente los señores de Teleamazonas y de Coavisa se ponen a transmitir ese gran mensaje, que efectivamente tiene usted razón, tiene el objetivo subliminal en el fondo de decir, vamos a tener crisis porque ustedes no ahorran energía, ¿no? Pero yo digo, por ejemplo, en lugar de hacer una cosa de estas, o de hacer esto, pero fundamentalmente en el caso de la CNEL, fíjense ustedes, el país consumió el año pasado 28.600 gigavatios hora. Es lo que consumió en todo el año. Dentro de esos 28.600 gigavatios hora están 3.500 de pérdidas técnicas. Pérdidas. O sea, energía que se vende y no se cobra. ¿Ya? Especialmente, uh-huh, varias de las empresas de la CNEL están involucradas en estas altas pérdidas. Uh-huh. Yo quiero decir que en la década del presidente Rafael Correa se hizo un programa de disminución de pérdidas, quizás el más importante que ha habido en el país. Claro, para eso también hay que tener un poco de dinero para invertir, ¿no? Porque se colocaron cientos de miles de acometidas a las casas que no son posibles de que intervenga la gente y que se robe la energía, ¿no? Entonces, se logró bajar el nivel de las pérdidas a términos de un dígito, cuando actualmente hay ciertas empresas que tienen 15, 18, 20.
25% de pérdidas. Pero varias empresas, por ejemplo, de la sierra, que hasta ahora continúan en esa buena vía, diría yo. Varias empresas de la sierra, como por ejemplo, qué sé yo, en el norte mismo, la empresa eléctrica Centro Sur de Cuenca, Riobamba, Ambato, Quito, bajaron las pérdidas hasta de un dígito, 3, 4, 5, 6% de pérdidas, que es algo absolutamente normal, y por eso recibieron premios y reconocimientos a nivel internacional y latinoamericano como empresas que habían logrado bajar las pérdidas hasta esos niveles. Pero hoy día perdemos nosotros 3.500 gigavatios hora por estas pérdidas que no se controlan. Claro, o sea, para mí existe una fuente, que es una fuente muy poderosa que hasta el día de hoy sigue generando una cultura del robo de la energía, que es la que instituyó la empresa eléctrica Emelec, que ha sido una de las peores empresas privadas que han existido en el país. Uh-huh. Emelec tenía, a finales del siglo pasado, pérdidas del orden del 46%. Imagínense ustedes una empresa que produce y que de su producción casi el 50% no cobra. Y va a la bancarrota, pues. Pero claro, ¿qué pasaba? Pasaba que Emelec, ¿no?, desde el contrato de ley que se firmó en 1966 por la dictadura de ese tiempo, entre gallos y medianoche antes de que salga, tenía pues una cláusula que hacía que por el capital neto invertido en dólares, ¿no?, ellos obtenían un reconocimiento del Estado entre 9.5 y 10.5%, y que ese dinero se les aforaba directamente a la empresa Emelec por parte del Estado. Entonces, a ellos no les interesaba cobrar la energía, no les importaba, ingeniero, porque ya tenían su ganancia asegurada. Las autoridades energéticas, ingeniero Calahorrano, las autoridades energéticas han anunciado una serie de medidas, además de esta campaña de ahorro de energía, pero no sé si esas medidas anunciadas, como la compra de combustible para la generación termoeléctrica, la compra de energía a Colombia, que según algunos sectores está casi triplicado o cuadruplicado su costo, van a garantizarnos que no sintamos los apagones, al menos en lo que resta de la actual administración, es decir, le van a heredar los apagones al nuevo gobierno. ¿Es inevitable que la población enfrente un proceso de apagones? Empezando por lo segundo, Colombia ha declarado ya que no está dispuesta a hacer transferencias de energía en los montos que nosotros necesitamos, porque ellos también están bajo los mismos efectos. Entonces también ya están un poco comiendo sus embalses. Claro que sus embalses nosotros tenemos un conjunto de embalses en los cuales podemos reservar, como son esencialmente Mazar y Daule Peripa, 1.500 gigavatios hora. Ellos tienen eso multiplicado por 6 en sus embalses, en Colombia. En Colombia están guardando sus embalses. Y es más, están terminando de instalar, por ejemplo, la central Ituango, que es una central de 2.400 megavatios de potencia instalada, superior a Coca-Cola Sinclair. Y en estas últimas semanas de este año están instalando ya las últimas turbinas de Ituango. De manera que ellos se han estado preparando para enfrentar el estiaje, que es lo que hay que hacer. Porque otra cosa que se dice hoy día es que los estiajes dicen, sí, viene el niño, ¿no? Como que recién sabríamos que viene el niño y como que recién sabríamos que hay sequía. La sequía la conocemos desde el siglo pasado. Y entonces, esto no es nuevo para quienes hemos trabajado en el sector eléctrico durante décadas. No es nuevo. No es un fenómeno nuevo, no es que nos está cogiendo de improviso. Además de eso, esto ya como se conoce con anticipación, durante todo el año se prepara. Yo tengo serias dudas con respecto de la primera parte de su pregunta, de que de aquí en unas cuantas semanas logremos instalar lo que tenemos que instalar para lograr, por ejemplo, un mejoramiento en la producción de la central térmica de Machala. ¿No es cierto? Esa central no está trabajando a plena capacidad porque no tiene pues el suministro de combustible pertinente para que pueda producir a esa capacidad. Y ahora sí, están apurados, cuando eso debieron haber empezado hace un año, porque esto ya se conocía, esto no es nuevo, están apurados y yo no sé si van a alcanzar a hacerlo en estas últimas semanas antes de lo que podríamos tener una crisis que por supuesto yo como ecuatoriano no la deseo jamás, ¿no? Ingeniero, usted mencionaba hace un momento el rol de CENEL. Yo hace algunos días tuve una conversación en donde me planteaban
de que, por ejemplo, a la empresa eléctrica Quito le iban a solicitar, y me imagino que esto pasa por una decisión de directorio, usted me va a ayudar ahí a desasnarme, que agilite la compra de al menos 230 millones de dólares en energía a Colombia o Perú, no sé, a Colombia debe ser. Esa decisión tiene que pasar por la empresa eléctrica. ¿Y cuál debería ser, digamos, el formato o esquema de contratación que hagan, si es que la hacen, que sería una barbaridad? 230 millones de dólares de adquisición. Además son dólares que, insisto una vez más, se van de nuestra economía para comprar energía que tranquilamente podría haber sido generada en nuestro país. Y lo otro, son recursos que salen de nuestras empresas que como CENEL o CELEC están ahora mismo quebradas. ¿Cuál es la situación administrativa de estas empresas, ingeniero? Esto es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero en primer lugar, para hacer lo que usted está señalando, habría que ver si Colombia tiene la decisión de política económica de vender su energía, en primer lugar, y segundo, si tiene la capacidad de vender esa energía, ¿no es cierto? Y yo de lo que yo sé y de lo que reviso, porque afortunadamente también se puede ver el estado de situación con las que se maneja Colombia actualmente. Colombia está reservando sus reservas, su energía en los embalses que tiene para enfrentar cualquier situación que se pueda suscitar. O sea, eso es lo que está haciendo Colombia. Es lo que deberíamos hacer nosotros también, pero nosotros no hemos hecho eso. ¿Ya? Ahora, ¿quién decide eso en la empresa eléctrica Quito? Por supuesto que decide el directorio. Decide el directorio, que está conformado por representantes del ministerio y del municipio de Quito, de la prefectura de Pichincha, en fin, ¿no? Pero pero como es una sociedad anónima la empresa eléctrica Quito, tiene encima del directorio la junta de accionistas. Entonces, en esa junta de accionistas se vota por la cantidad de acciones que se tiene. Y en esa junta de accionistas, ¿quién tiene la voz cantante? Por supuesto que es el Estado, porque el Estado posee más del 70% de las acciones de la empresa eléctrica Quito. Entonces, tanto el directorio como la junta de accionistas tendrán que decidir cualquier cosa en ese sentido, ¿no? Eso es así. Ahora, no sé, o sea, respecto de la CELEC, yo quiero insistir, yo veo un muy mal elemento en esto de la CENEL, perdón, en esto de la CENEL, en el hecho de que no se estén controlando las pérdidas técnicas como tienen que controlarse y como ya se hicieron, ya se demostró que es posible controlar y reducir las pérdidas técnicas. Eso es lo que a mí más me llama la atención y eso me da cuenta a mí de la falta de una buena administración que tiene que hacerse ahí. Ahora, en general, yo tengo muchos de mis amigos técnicos que trabajan en el sector público, por supuesto, porque yo también he trabajado más de 40 años en el sector público y tengo muchos de mis amigos que trabajan allí, ¿no? Los técnicos hacen sus demandas, sus exigencias que tienen que ver con el asunto técnico. Lo que pasa es que el gobierno no hace caso. Ingeniero, con las reservas que tenemos al momento, y si las actuales autoridades gubernamentales no logran hacer todas las gestiones que usted dice que es muy poco posible que en estas semanas que le restan de gestión lo puedan concretar, con las reservas que tenemos, ¿cuánto tiempo esas reservas nos pueden durar? ¿Y cuál sería la situación actual con esta crisis si no tuviéramos, por ejemplo, la central Coca-Cola Sinclair, que tanto la han denostado y que ahora mismo nos está proveyendo el mayor porcentaje de energía hidroeléctrica? Coca-Cola Sinclair está entregando este mismo día 40% de la energía hidráulica. Coca-Cola Sinclair el año pasado entregó 6.800 gigavatios hora. Este año, hasta el momento, ha entregado más de 6.400 gigavatios hora. Coca-Cola Sinclair ha funcionado ya más de 7 años suministrando energía al país, suministrando por lo menos el 25% de la energía al país. Más de 7 años. O sea, esto que decía el extinto Fernando Villavicencio, de que Coca-Cola Sinclair es una carcacha que no sirve para nada, eso es una mentira total. Total. Nadie puede hoy día defender ya esa tesis. Y quien quiera señalar esa tesis, simple y llanamente yo le desafío
a que simple y llanamente hagamos una cosa que es muy sencilla. Y esto yo le voy a decir también por muchos estudiantes que me suelen llamar a mí y me preguntan, oiga, ¿cómo es que usted sabe estos datos? Es una cosa muy sencilla. www.cenace.gov.es, ahí están todos los datos que tienen que ver con la producción de las energías. Y luego, en ese mismo sitio, usted va a la biblioteca y en la biblioteca encuentra todos los informes desde 2016, coge, suma la energía y la potencia que ha tenido todas las centrales desde el año 2016 y va a encontrar los datos que yo estoy señalando. Coca-Cola Sinclair está a punto de haber generado durante 7 años 48.000 gigavatios hora, que ya comienzan a acercarse a 2.000 millones de dólares según mis cuentas de valoración de la energía que ha producido Coca-Cola Sinclair. Pero bueno, o sea, por ir más allá, o sea, yo quiero insistir frente a su pregunta, Liceña, o sea, si tengo que dar una respuesta con el corazón, yo diría que no quiero que le pase esto a mi país, porque yo soy un ciudadano cualquiera que no deseo. Yo he conocido, desde 1975 he conocido los apagones de energía y sé el dolor que causa y que fundamentalmente impacta sobre los pobres. Porque vea, fíjese usted, en la industria, la electricidad tiene una intervención del orden del 40%. En los domicilios, la electricidad tiene una participación cerca del 30%. En el comercio y en los entes públicos, cerca del 30%. Y ahí se tiene ya el 100% de la electricidad. Pero en la industria, en el comercio, en los entes públicos, en los hospitales. Hace unos días una periodista me decía a mí, ¿usted puede calcular cuál es el daño que causan los apagones? Estoy tratando de hacer eso. Pero yo también me he preguntado, en un hospital están haciendo una intervención quirúrgica. Yo dudo mucho que tal como están abandonados hoy día los hospitales, estén con los equipos funcionando, con los equipos de emergencia. Se va la luz, están en una operación, se muere el paciente. ¿Eso cuánto vale? ¿Cuánto vale una vida en este caso? Porque a eso es lo que atacan los apagones. No solo a la industria, no solo al comercio, no solo a la vida pública, a la movilidad pública. Ataca todo. Entonces, esto es un lastre. Pero claro, o sea, a los neoliberales, y en eso yo creo que la responsabilidad va directo a los presidentes Moreno y Lazo, que son neoliberales. A los neoliberales lo que les importa es justamente esto: hacer aparecer a las empresas públicas como que no sirven, estrangularlas, no das lo que se necesita para el mantenimiento y entonces con eso llegar a estas situaciones de crisis en el país y decir, no, esto no sirve. Entonces, claro, lo primero que les interesa, y eso es lo que han hecho, esto es otra cosa que me piden a mí los estudiantes, ¿de dónde sabe usted? Me dicen que han hecho esto en nuestros países. Es muy sencillo, lean a Chomsky, lean a Naomi Klein, lean. ¿De dónde consigue esos libros? Me dicen. Ahora es muy sencillo, en internet se coge, se baja y cuesta gratis. Gratis, pueden leer. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, fíjense en ustedes, USAID que asesoró, ¿no? El tal fideicomiso que se está queriendo implantar aquí. Eso fue asesorado por USAID, pero USAID ha estado en Irak, en Afganistán, ha estado en la crisis de los países asiáticos. Ellos han estado asesorando, o sea, vigilando que los intereses de los norteamericanos sean los que más se beneficien de las cosas que se hacen. Ese fideicomiso es un fideicomiso torpe, es tan torpe que pone que primero se recupere toda la plata de las empresas eléctricas para que primero se pague a la empresa eléctrica, a la empresa esta que está haciendo el aromo, por ejemplo. ¿No es cierto? Que se pague a las empresas privadas. Eso es tan torpe. ¿Cómo puede ser tan torpe que ponen en segundo lugar el mantenimiento de las empresas eléctricas y en cuarto y quinto lugar el mantenimiento, la operación y mantenimiento de las empresas públicas, que son las que más energía suministran al país? Digo que es torpe. En ese sentido, ingeniero, podría aprovechando esta crisis energética, se podría aprovechar esta crisis energética, por ejemplo, para tomar medidas como eliminar el subsidio del que se benefician alrededor de 45,000 grandes industrias que reciben tarifas especiales por energía eléctrica. ¿Se debería revisar también eso? Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque si es que nosotros sabemos manejar como se tiene que manejar nuestro sistema eléctrico,
desde hace años, quiero decir 3, 4 años, se conoce, los ingenieros, los técnicos, los planificadores en nuestro país conocen y saben que se tiene que instalar por lo menos 400 megavatios por año, ¿ya? Si es que hacemos lo que tenemos que hacer, yo sí creo que es pertinente entregar energía buena y barata a los industriales para que ellos abaraten sus costos y se vuelvan más competitivos. Y no solo a los industriales, también a los camaroneros y a todos, porque es un servicio público. Además de eso, es obligación del Estado entregar el servicio. No es que de acuerdo con la Constitución, esa es parte de las obligatoriedades de las empresas públicas. Pero a las empresas públicas hay que darles lo que necesitan para que logren eso, pues. Y eso es lo que se hizo, por ejemplo, en el año 2010. En el año 2010 había el FERUM, que es el Fondo de Electrificación Rural Urbano Marginal. Y ese tenía un impuesto que se aplicaba a comerciantes industriales para hacer electrificación rural y urbano marginal, o sea, electrificar a los sectores pobres. Eso se quitó en el año 2010, se quitó y se hizo el FERUM más grande que se ha hecho en la historia de este país. Y se amplió la cobertura energética del 90 al 98%. El 98% tiene cobertura energética en nuestro país con ese FERUM, pero se quitó ese impuesto a los comerciantes y a los industriales con el criterio de que se vuelvan más competitivos. Eso le favorece al país, eso favorece para que el país produzca, logre exportar y con su exportación logre mantener sólida la economía ecuatoriana porque se mantiene saludable la balanza de pagos. Ingeniero, hay una pregunta que nos hacen llegar para consultarle. Dice que desde el domingo en algunos sectores de Quito, por ejemplo, hay problemas que no llegan, hay problemas porque no llega el voltaje óptimo. La empresa eléctrica de la ciudad, la empresa eléctrica de Quito, dice que por las tormentas eléctricas puede ser un motivo de que el voltaje no llegue en los mismos niveles y que se debe también a la crisis energética que está viendo el país. ¿Cómo responder esto? ¿Por qué no llegan los voltajes adecuados? ¿Y esto qué impacto tiene en los electrodomésticos de los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Qué medidas deben adoptar los ciudadanos para evitar perder sus electrodomésticos con estos apagones que no siempre son notificados con antelación? Mire usted cómo está ocurriendo en la provincia del Guayas, varios cantones que se ha ido repetidamente la energía eléctrica. Aquí mismo, en la capital de la República, también hay sectores que se han quedado sin energía eléctrica y tienen estos problemas. ¿Ahí qué se debe hacer? Todo lo que ha hecho el gobierno del neoliberal Guillermo Lasso tiene el mismo signo. Si no se ha atendido la educación, si no se ha atendido la seguridad, si no se ha atendido la salud, tampoco se ha atendido el sector eléctrico. O sea, es lamentable para mí. Hay un señor que creo que se llama Del Pozo creo que se llama, que fue gerente de la empresa eléctrica Quito, porque creo que ya no está. Un señor que creo que fue candidato a la prefectura de Pichincha y perdió, y luego que perdió fue a ser gerente. Pero un señor que, no sé, pues yo nunca le he conocido que sepa algo del negocio de la electricidad. De nada. Nunca le he conocido yo, nunca. Entonces, ¿qué habrá hecho una empresa eléctrica Quito que lamentablemente, digo lamentablemente, porque yo fui trabajador de la empresa eléctrica Quito, fíjese usted, en el año de 1971 yo fui lector de medidores en la empresa eléctrica Quito. Por eso yo me siento como parte de la empresa eléctrica Quito. Cuando yo estudiaba en la Politécnica, yo salía a tomar lecturas de medidores y trabajaba en la empresa eléctrica Quito como lector de medidores. La empresa eléctrica Quito ha sido un orgullo de los quiteños, pero con este tipo de políticas, con este tipo de personajes, hoy día veo que la empresa eléctrica Quito está cayendo un poco en los graves vicios que tienen otras empresas eléctricas, siendo que la empresa eléctrica Quito era un modelo de eficiencia y de calidad. Yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la despreocupación del gobierno, con el gobierno que no le interesa a las empresas públicas, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué se debe hacer cuando no llega el voltaje, ingeniero? Si no llega el voltaje en las mismas condiciones, uno que ¿cómo se da cuenta? Porque resulta que llega a la casa, hubo un apagón o un corte de energía eléctrica y ya no le funcionan los electrodomésticos. Es gravísimo eso de que no se tenga el voltaje, no sé, o sea, la única forma de saber es coger un multímetro y medir. Yo en mi casa cojo y mido el voltaje, pero sí, yo por ejemplo, yo me he ido a otras provincias, por ejemplo en Manabí, yo mismo antes salía y me iba en Manabí, y usted se iba por Manabí y entraba a una casa, yo medía el voltaje, 80, 90, claro, pues los equipos se destruyen, pues.
La gente se daba cuenta de eso. Entonces, para eso hay que invertir en los sistemas de distribución. Para eso hay que preocuparse de hacer una buena operación de mantenimiento y de pagar lo que se tiene que pagar a los trabajadores y de dotar a los ingenieros y a los técnicos el dinero que ellos necesitan y para que mantengan en buen estado los sistemas de distribución. Eso es lo que hay que hacer. Pero es lo que justamente, seguramente no están haciendo así, porque yo también constato aquí en mi casa y veo que a cada rato se va la luz, a cada rato se va la luz. Vaya, para mí es realmente, lo que usted acaba de decir, para mí es una pena porque yo siempre me he sentido como un trabajador también de la empresa eléctrica Quito. Yo siempre le he querido y le sigo queriendo a la empresa eléctrica Quito. La empresa eléctrica Quito ha tenido muy buenos gerentes, tiene muy buenos ingenieros, muy buenos técnicos. Estoy seguro que ellos son los que menos tienen que ver en esto. Y estoy seguro que más desde el gobierno que está metido, que ha metido ya sus manos en la empresa eléctrica Quito. Vea, alguna vez se conoció en el tiempo del señor Moreno, que el hermano del señor Moreno, quien nada sabía de electricidad, de eso estoy seguro, tenía a su cargo la empresa eléctrica Quito. Increíble. ¿Para qué tenía pues a su cargo la empresa eléctrica Quito? Qué increíble. Entonces, claro, con todo ese tipo de políticas que se han venido desarrollando desde el 2016, es ahí que los quiteños a lo mejor ya no tenemos esa empresa eléctrica Quito de la cual nos enorgullecíamos, ¿no? Uh-huh. Lamentable. Bueno, vamos a seguir esperando a ver las decisiones que adoptan las autoridades y si se logra concretar y no heredan los apagones para el nuevo gobierno. Gracias, ingeniero Calahorrano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, gracias, ingeniero.